titular que fue titular de la UBA, por ejemplo? Sí, como no, perfecto. Mario Borini, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, Liliana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ana y Mario Barora. Hola. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con un problema. ¿Nos escuchás? Hola. Sí, estoy escuchando poco porque hay mucha interferencia de ruido de la calle. Habría que levantar un poco más la voz. Ah, perfecto. Bueno. Estamos aquí con Mario intentando entender un poco esta crisis de los partidos políticos y esta crisis de la representación, que también se tiñe la posibilidad de tener otras voces, escuchar otras voces en lo que tiene que ver con la salud pública, ¿no? Sí. Y sí. Doctor Borini, una ¿no? pregunta, porque esto es importante, porque la manifestación del día 17 de agosto también tuvo que ver con la prolongación de la cuarentena. A su juicio, ¿cómo ve usted la política sanitaria del gobierno respecto de la cuarentena, desde su visión como epidemiólogo? Sí, nosotros advertimos esto desde el principio, no hablamos del diario del lunes, tenemos publicaciones inmediatas. Nos pareció una falta completa de ciencia. No hubo ciencia epidemiológica, no hubo ciencia inmunológica y no hubo ciencias de la población. Se responsabilizó a la población como si fueran niños, se tomaron decisiones autoritarias, sumamente comprometedoras desde el punto de vista emocional, y la epidemiología estuvo totalmente ausente. Jamás la epidemiología toma decisiones universales masivas, jamás. Justamente es el arte de dividir la realidad para saber en qué personas, en qué lugares y en qué tiempo se hacen las cosas. Acá se hizo masivamente todo de un día para el otro, sin preparación ninguna, con una falta de respeto total. Pensemos que en otros países se tomaron 20 días antes de empezar las cuarentenas, permitiendo preparar la vida doméstica, la vida de relación, el trabajo, el ingreso, el consumo. Acá se pasó del día 19 al 20 como si fueran niños tirados en un sótano. Fue una verdadera vergüenza. Y se lo hizo en provincias sin casos. Había 11 provincias sin casos. Y como si tuvieran casos. Eso es una cosa tonta. El primer capítulo de la epidemiología separa las poblaciones y donde no hay casos, no hay cuarentena. No se conoce ninguna cuarentena histórica en la humanidad que haya cuarentenados sanos. Con cuarentenar a la población mayor de 65 años, por recomendación, no policíacamente, no con causas penales, no con militarización, sino con equipos de salud. Pero acá hubo una destrucción de los equipos de salud, destrucción del sistema durante décadas. No les importó. Durante estos 20 años del siglo que pasamos, la mortalidad materna es 10 veces superior a los países centrales. No les importó. 3 veces superior la mortalidad infantil a la de los países centrales. No les importó. Y de pronto les agarra un ataque por una enfermedad que va a matar 2% de muerte del país al 2% de total de muerte del mundo. La pregunta obvia es, ¿eso con el otro 38? Con el otro 98% de las muertes. Pensemos que hay 60 millones de muertos por año y el COVID podrá matar 1.200.000, es el 2%. ¿Qué pasó con el otro 98? Entonces esto es una decisión política, no le vemos otra posibilidad. Es una decisión política con objetivos políticos, no sí confesables, porque hasta ahora está claro. ¿Cuáles son los objetivos de esto? ¿Cuál es el plan? Si las predicciones no se cumplieron, 40 millones de muertos iba a haber, no las hubo, no llegamos ni al millón. ¿Por qué no cambió el plan? Entonces hay otro plan. ¿Cuál es el plan? Y la sociedad arrodillada, si la sociedad no reacciona, aunque evidentemente hay alguna reacción, porque desde mayo hasta acá, con las manifestaciones, ha habido, mayo fue inferior a junio, junio fue inferior a julio, y agosto fue la más importante. Hay alguna reacción, hay alguna expectativa de que la sociedad despierte, pero se ha creado muchísimo temor, ¿no? Se ha usado el temor. Doctor Borini, una pregunta. Desde el punto de vista médico-epidemiológico, sí. Esa
política del miedo que Sí. se hace a través de los medios de comunicación, esas Sí. comunicaciones diarias o Sí. partes de enfermos y de muertos. ¿Así es recomendable o hay otras maneras de plantear la cuestión? Y reduce la inmunidad, asusta a la gente, la somete a directivas sin posibilitar su propia reflexión. Es un lenguaje directivo, hagas esto. ¿Hay un error de comunicación o es una comunicación intencionada? No lo sabemos. Acá juegan las intenciones. Y después hubo un desconocimiento absoluto de la inmunología, de la ciencia inmunológica. Se desconoció completamente la inmunidad natural. La inmunidad natural que actúa siempre, ¿no? Desde que nacemos, con los anticuerpos de la mamá, con la piel sana, con los ojos que tienen lágrimas germicidas, con la saliva que es germicida. Nosotros no enfermamos de niños porque tenemos inmunidad natural. Se van agotando los anticuerpos de la madre, pero queda la inmunidad innata. Y después de eso, si el germen llegara a penetrar, todavía queda la inmunidad celular, que ni siquiera es con anticuerpos, son las células que atacan al bichito. Si todavía el bichito insistiera, ahí sí se crean anticuerpos, pero propios, sin necesidad de vacuna. Todo esto se desconoció. Pedro Kahn, uno de los expertos más caracterizados del grupo, dijo: al que no le guste la cuarentena, que pruebe con la terapia intensiva o con la muerte. Es un desafío inaceptable, es un lenguaje terrible. El presidente dijo: me han elegido, ¿aceptarán por las buenas o por las malas? Es un lenguaje realmente de un grado de intolerancia al desarrollo de la sociedad increíble. Y todos con compromisos de interés, porque están relacionados muchos de los expertos con laboratorios, productores de vacunas. Y la vacuna se asegura cuando uno no tiene inmunidad natural, uno depende más de la vacuna, que es una inmunidad adquirida a través de un elemento artificial, que llega tarde, que es caro, que tiene riesgos. Entonces se ha hecho una elección pésima para la sociedad, vestida de ciencia, con gente que conoce sexos porque son infectólogos, pero no conoce poblaciones, no son científicos de la población. No hay ningún epidemiólogo en el grupo de 9 asesores que tuvo inicialmente. La responsabilidad del ministro Ginés González García, ¿no? Que es una persona que ya ha dado muestras de su absoluta inoperancia como ministro en las gestiones anteriores, y ahora de nuevo tenemos que aceptar que sea ministro ahora. Doctor Borini, ¿usted podría decir que usted es una vacuna o es una persona de derecha que no acepta a este gobierno como tal? ¿Usted cómo se definiría? No pude hilar lo que escuché. Repito, ¿usted se definiría como una persona de derecha o una persona antivacunas? No escucho en forma continuada, Sí, Liliana. creo que a ver si entendí bien, porque se oye con delay entrecortado. Sí. Doctor, usted, desde el punto de vista de lo que está ocurriendo, ¿qué pasa con los antivacunas? ¿Cuál es la posición respecto a ellos? No, yo creo que no es una opción antivacunas o pro vacunas. Hay que ver situación por situación. Sí que hay grupos que están conformados así, pero desde el punto de vista científico uno sabe que es una falsa opción, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora en el grupo de epidemiólogos argentinos metadisciplinarios es presentar una nota amparada bajo la Ley de Información Pública para que el gobierno nos informe y nosotros podamos informar a la nación. ¿Qué pasa con las vacunas? Con esta vacuna, porque en esta vacuna se han ganado tiempos que tiene cierta racionalidad, pero no asegura que se hayan cumplido todos los aspectos que se necesitan para evitar los riesgos. La racionalidad ha consistido en que han superpuesto fases. Las vacunas se estudiaban con una fase preclínica de laboratorio en animales, después con una fase 1 que indagaba la seguridad
con una fase 2 que indagaba la eficacia, o sea que la capacidad inmunogénica de generar inmunidad, la fase 3 que aseguraba la dosis y universalizaba. Pero se han superpuesto a las fases, uno tendría que estar seguro de que la fase 2 se cumple cuando la fase 1 está acabadamente cumplida y así sucesivamente. Nosotros no sabemos si eso se ha hecho así. La otra cosa que no sabemos es si se va a haber un comité independiente que va a evaluar esto. La otra cosa que no sabemos es los riesgos que entraña. Los riesgos que entraña para una embarazada, los riesgos que entraña para la fertilidad, los riesgos que entraña para las malformaciones, si llega a causarlas, si modifica el ADN, porque es una vacuna de ARN, de ácido ribonucleico, como el VIH, que también es ácido ribonucleico, pero no se consiguió vacuna para el VIH. Desde el año 80 se viene buscando y no se consigue. Se habrá conseguido en este caso una vacuna de ARN, modifica el ADN, si modifica el ADN, ¿cómo sabemos que el ADN modificado no vuelve a su situación original? ¿Qué situaciones nuevas se producen por modificar el ADN? Por tocar la genética a través del ARN. No lo sabemos. Bueno, todo eso está ya presentado ante el gobierno para que en un lapso perentorio, como establece la Ley de Información Pública, nos conteste. ¿Usted podría hacer llegar esa nota, doctor, para poder difundir? Qué lástima, yo a Liliana la escucho discontinuada. ¿Podés repetir, Liliana, la pregunta porque no se oye bien? Si nos puede hacer llegar esa nota para que la difundamos. Sí, cómo no, claro, la nota de pedido de información sobre la vacunación, sí. Y tenemos después una nota que ya la enviamos al presidente con 16 preguntas que tienen un grado de obviedad extremo y que tuvimos la suerte que después de tanto silencio, donde no podíamos llegar a ningún lado y publicábamos en pequeñas producciones que no tenían acceso, no digamos masivo, ni siquiera tenían pequeño acceso, de pronto 10 diarios, 10 publicaciones de 8 jurisdicciones publicaron las preguntas. No hemos recibido ninguna respuesta y esas preguntas también se las podemos hacer llegar. Perfecto. Doctor Borini, una pregunta que para mí es fundamental, porque acá usted señaló que el comité de expertos que asesora al presidente es de infectólogos, pero no aparecen los epidemiólogos, no aparecen los que habitualmente manejan los fenómenos de masa. Exacto, tal cual. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué calcula usted que ha ocurrido? No lo sabemos, pero se podría haber hecho algo distinto. Por ejemplo, en Uruguay son 3 intelectuales de nota, no cercanos a la salud, pero que han sido elegidos para conducir el proceso y que cuentan con 60 asesores de las más distintas disciplinas, más sociales, más de laboratorio, más clínicas, y a demanda de las situaciones han ido utilizando esos recursos y ha llegado Uruguay a un resultado extraordinario comparado con la Argentina, eso es sabido. 3,5 millones de habitantes que tienen 10 muertos por millón y nosotros estamos en más de 100 muertos por millón. O sea que había formas de manejar esto con otros desarrollos de la ciencia que ya se conocen y que acá se han desconocido. La ciencia empezó a hablar de inmunidad cuando las encuestas no cerraban porque iba bajando el aprecio de las medidas públicas contra la pandemia. El 12 de julio. El 12 de julio Pedro Can habló, bueno, ahora sí, tenemos que salir, la inmunidad nos ayudará. Primera vez, hasta ese momento no existía. La inmunidad no existía y lo que existía era la cuarentena. Y la cuarentena no se iba a terminar nunca. Y los chicos no podían ir a las escuelas rurales, aunque no hubiera casos ni entre maestros ni entre chicos, en provincias que tenían 0 casos, y eso tampoco importó. A los lugares más pobres, llenos de aborígenes y de criollos, se les decía, lávense, no tienen agua. Les contaminaron el río y los pozos tienen a 90 metros de profundidad. Ha sido una verdadera insensibilidad lo que ha ocurrido acá con la gente que ha padecido ya estando mal desde antes. Y un poco tarde dijo, con la cuarentena cada vez cuesta más llevar un plato a la mesa. Lo dijo hace poco, como ya
retrocediendo de su apoyo a las cuarentenas en los países. O sea, a nivel de las organizaciones y a nivel internacionales y a nivel de los países, ha habido también una falta de cercanía, de sensibilidad con la gente, ¿no? Y por supuesto que la OMS está comprometida gravemente porque pasó de ser financiada por países a ser financiada por laboratorios, por la Fundación Bill Gates, o sea, por intereses que pueden estar ajenos al bien general de la salud. Doctor, ¿usted podríamos afirmar, a su juicio, que hubo un manejo por profesionales que no son especialistas en la materia de control de las epidemias? Totalmente. O sea, si ahí alguno se atribuye el título de epidemiólogo porque a lo mejor en algún curso le dieron algunas clases, la epidemiología no se nota en los hechos. O sea, alguno puede tener lectura individual de un tema y ser un experto. Supongamos que no tuvo una formación académica, pero sí la tiene por autoformación. No se nota en los hechos. No hubo ninguna medida epidemiológica seria. Los tiempos en epidemiología son diferentes. Se empieza a actuar en un lugar y se espera en otro hasta que aparece un fenómeno que dispara la acción. Acá se tomó de un día para el otro en todos lados al mismo tiempo, aunque no tuvieran casos. No hubo problemas, no hubo diferencias ni de tiempo, ni de lugares, ni de poblaciones. Cuando nos habían enseñado en el hemisferio norte cómo era la cosa. Por fin había empezado en un lugar donde nosotros podíamos aprender. ¿Qué hicimos? Empeoramos todo con la política pública. La política pública empobreció. La política pública empobreció continuando la pobreza que Macri había aumentado del 25 al 39%, dejándonos en diciembre 39, una cifra extraordinaria, y ahora la tienen ya en 47, y llegan a fin de año con el 60. O sea que es un campeonato para ver quién genera más pobreza. ¿Parece un solo gobierno? ¿Serán dos solos? ¿Serán dos gobiernos o es uno solo este? Macri firma la obligatoriedad de la vacunación en 1918 y se promulga en el año 1919 con la 27491. A partir de ahí es obligatorio. Tan obligatoria es la vacunación que si no, no te dan el registro de conducir. No podés hacer ningún trámite civil. O sea, es una obligación coercitiva con sanciones. Y después de eso, sobre llovido mojado, viene la cuarentena, con lo cual la vacunación es más obligada todavía si no hay inmunidad natural. O sea, la pregunta es la misma. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Por qué no nos cuentan cuál es el plan? Si las predicciones no se cumplieron. ¿Y son dos gobiernos o es uno solo? Por lo menos respecto de este tema, es uno solo. Doctor Borini, le agradecemos mucho su intervención, la vamos a llamar nuevamente, pero tenemos la tiranía del tiempo encima. Claro. Así sí, que... y de la mano que no me han dejado hablar, Ganora no me ha dejado hablar. Lo que pasa es que la tecnología te ha atacado, Liliana. Hay que cambiar los teléfonos. Gracias, Mario. Hay uno que funciona y el otro no. Bueno, respuesta. Doctor, lo despedimos mucho, Liliana, entonces. no haber escuchado. Pues hasta luego, doctor. Adiós, hasta luego. Hasta la próxima. Bueno.